Bien, muy buenas noches, espero que se encuentre muy bien. En este momento me encuentro compartiendo la pantalla sobre, en este caso, las tres evidencias que tenemos pendientes, definidas como infografía sobre la teoría general de sistemas, identificación de procesos organizacionales y mapa de procesos de software a construir. Bien, esta sesión se diseñó con el fin de que podamos aclarar cualquier tipo de duda, inconveniente o algún tipo de comentario que en algún momento ustedes deseen generar para poder realizar o revisar el tema. Bien, específicamente sobre estas tres evidencias. Por tanto, antes de continuar con un repaso general, quisiera escucharlos eh, si tienen alguna duda, pregunta o aclaración durante el desarrollo de estas tres evidencias importantísimas en este momento. Los escucho, señores aprendices. No se presenta ninguna. Yo sé que para unos es muy sencillo, pero pues quisiera escuchar algún tipo de propuesta o algún tipo de comentario sobre el tema. Y Gerardo, le pido por favor que anule o cancele el micrófono. Listo. Bueno, entonces agradezco la asistencia a este tipo de sesiones. No todas las sesiones se van a tramitar de esta manera. Van a haber otras sesiones donde realmente van a estar definidas sobre las temáticas, van a ser un poco más activas en términos de que voy a tener que recurrir a que en cada sesión se explique las evidencias y muchas de ellas pues no se van a encontrar disponibles, otras sí. Bien, para que se puedan observar de acuerdo a las guías o de acuerdo a la guía presentada en la plataforma. Bien, yo sí quiero recalcar un tema muy particular y se los voy a mostrar ya que estoy compartiendo pantalla. El día de hoy estuve revisando algunas de las actividades iniciales. Voy a hacer esta noche un sondeo general sobre quiénes han entregado y quiénes no, y se les va a comunicar a través del grupo de WhatsApp. Bien, donde vamos a encontrar eh, las actividades definidas para la etapa de inducción, ¿sí? Para la etapa de inducción. Estas actividades son supremamente importantes, por favor. ¿Por qué motivo? Porque de acuerdo a lo que se está solicitando, aprendiz que no entregue o no haya entregado estas actividades iniciales, se empieza un proceso de plan de mejoramiento o un proceso de deserción dependiendo. Bien, entonces quiero escucharlo si han tenido o qué pasó con el tema de las actividades iniciales de la fase de inducción. Si alguno tuvo algún inconveniente, ya que yo otorgué un plazo más extenso para la entrega de estas actividades o de estas evidencias, perdón. Lo que es esta infografía, la participación en el tema del foro temático, perdón, el crucigrama, el cuadro sinóptico y por último un taller en específico. Quiero escucharlos porque ya estuve revisando las calificaciones y todavía hay mm, aprendices que lo entregaron en borrador. Quiero mostrarles aquí. Aquí es importante tener en cuenta que aquí tengo contabilizados 7 borradores. Lo que en realidad cuantifica la plataforma es que quedan pendientes por calificar, en este caso uno, y esos son los que se califican como tal. Bien, aprovechando la situación, quiero mostrarles a ustedes, aquí aparece Samir Oiden Palacio Caridi, no sé si está aquí conectado, pero lo entregó de manera
incorrecta. Aún así se le está calificando, ¿sí? He propendido realizar un sondeo, pero no siempre va a ser así porque la plataforma más adelante no les va a tener en cuenta estas calificaciones. Por favor, tener en cuenta porque si en este momento Sayuna está en proceso de transformación, de tal manera que muchas de estas actividades, pues ya se busca es que se entreguen como tal. Bien, se buscan es que se entreguen como tal. Por ejemplo, Jesús David Lozano Bernal. Jesús David Lozano Bernal. Voy a aprovechar la situación para que al señor Jesús David Lozano Bernal se presente este tema. Entonces, por favor, tener en cuenta eso, lo que les estoy comentando. ¿Tiene alguna pregunta, algún comentario que realizar? Esta es la última sesión de este tipo. Esta es la última sesión de este tipo. Ya la plataforma está planificada o está definida, que quiero mostrarles para que este tipo de actividades un segundo, en compañero. Hasta, ok, el 6 de junio, 21 de mayo. Permítame un segundo. Sí, claro, sí. Estas sí están definidas para infografía. Sí, se extendió hasta el 6 de junio. Esas estaban extendidas se extendió la entrega hasta el 6 de junio. Miramos el chat. Bueno, las nuevas evidencias ya de la fase de análisis. Quiero comentar lo siguiente, Buenas los noches. aprendices, buenas noches. Quiero comentar una cosita antes de continuar con el tema de las dudas. Voy a aclarar las dudas de Ana Melisa y algún otro compañero o compañera que tenga alguna duda, pues puede ir alzando la mano. Bien, quiero aclarar esto antes de continuar rápidamente. Vamos a verificar aquí esta infografía, identificación de procesos organizacionales y el mapa de procesos está definido hasta el 23 de junio. Bien, hasta el 23 de junio. Vamos a confrontar esta extensión definida aquí. Permítame un segundo con el cronograma. Aquí ustedes pueden revisar el cronograma que se les otorgó para la fase de análisis. Ok, hasta el 23 de junio, sí señor. Bastante tiempo. Bastante tiempo para la entrega de este tipo de actividades y poder confrontar todo lo que ha pasado con la fase de inducción. Bien. Dudas, aclaraciones o comentarios. Vamos a revisar aquí en este apartado quiénes han entregado, quiénes están pendientes.
Tengo 15 pendientes por calificar, 2 borradores de nuevo de 46 participantes. Ahora sí, miremos aquí las dudas. En particular, dejo ingresar, creo que no hay. Ana Melissa nos comenta, profe, buenas noches, yo tengo unas dudas frente a la evidencia, identificación de procesos organizacionales. ¿Es tan amable, me la puede explicar? Claro que sí. Bien, esta actividad básicamente de identificación de procesos organizacionales, ¿listo? Básicamente nos indica, vamos a irnos directamente a la guía de aprendizaje que se encuentra acá, para que ustedes tengan accesibilidad a el recurso como tal. Aquí se encuentra. Bien. En este apartado lo que básicamente, para evitar distracciones, lo voy a sacar en un documento aparte. En un segundo. Aquí. Aquí lo que vamos a tratar de realizar, o lo que se debe realizar básicamente, es tener en cuenta las características de un software a construir, pero no implementar como tal el software. Bien, simplemente tener en cuenta las características sobre él y las diferentes fuentes de información existentes. ¿Cuáles fuentes de información? Entonces de ahí nos vamos directamente al material de la guía. Bien, material de formación. Y podemos ir aquí a caracterización de procesos. ¿Listo? Aquí está todo definido para todo, bueno, gran parte del tema de esta primera fase como tal, bueno, segunda fase como tal, ¿sí? Las fases van divididas de acuerdo a actividades de aprendizaje, ¿listo? O actividades de proyecto y sobre ellas entonces se va a ir dividiendo. Vamos a ver aquí a desplegar el contenido. Nos explica la teoría general de sistemas, el enfoque de sistemas, que yo también ya les comenté, la definición como tal del concepto de sistemas y análisis de los procesos a nivel de negocio. ¿Listo? Aquí es importante tener en cuenta cómo se relaciona la teoría general de sistemas con el tema de los procesos. Bien. Ahora, ¿por qué? Porque todo el objetivo como tal de la teoría general de sistemas es observar todo lo que nos encuentra, todo lo que se encuentra a nuestro alrededor, poderlo marcar bajo lo que significa un sistema. Y recuerden que un sistema es un conjunto de elementos interrelacionados entre sí que buscan un objetivo en común. Bien, esos elementos que se encuentran allí, vamos a ver entre ellos actores, diferentes procesos, diferentes tareas. Bien, vamos a encontrar subprocesos también definidos para ese tipo de situaciones. Entonces, Entonces, es importante tener en cuenta todos estos elementos definidos para estos procesos. Bien, todo lo que es la construcción. Entradas, salidas, procedimientos, controles y aplicaciones y datos. Básicamente los componentes que vamos a tener en cuenta dentro de un proceso. Bien. Identificar procesos, determinar equipos de trabajo, generar diagrama de procesos. Básicamente son esos tres lo que nos invita directamente la plataforma o estas primeras tres evidencias a realizar. Bien, ahora, ¿por qué?
Buenas noches a todos los compañeros. Gracias, profesor, por dejarme ingresar. Qué pena por llegar tarde. Bueno, David, no hay ningún tipo de inconveniente, ustedes están libres, pero entonces vamos a continuar con la explicación de las dudas como tal, que no sé, en este momento vamos en la duda de Ana Melisa Mosquera. Bien, cualquier otro compañero que desee intervenir o tenga algún tipo de duda, pues por favor ya puede levantar la mano. Y así lo vamos aclarando punto por punto. Muchas gracias, David, por su participación. Bueno, vamos a aquí, importante identificar los procesos. Hay que utilizar métodos de observación, elaboración de formatos o encuestas, enfoque de trabajo o básicamente observar directamente in situ cómo es que se encuentran realizando cualquier tipo de operación o proceso. Y por último, las entrevistas. Las encuestas y las entrevistas no son iguales. Tener en cuenta que las encuestas se aplican directamente a, en este caso, lo que se denominan los potenciales usuarios finales, ¿sí? Entonces, se diseña una encuesta de acuerdo a un grupo o a grupos de caracterizados para poder entender cuáles son las problemáticas o poder entender directamente el comportamiento de cómo se encuentra el proceso o los procesos definidos en este momento y su funcionamiento. Bien, eso incluye también elementos ambiguos como lo que se encuentra definido como opinión. Bien, y las entrevistas también, obviamente, esas se encuentran definidas o se deben planificarse. ¿Cuál es el inconveniente como tal de las entrevistas? Es que yo debo definir un guión muy bien escrito, ustedes van a tener que definirlo más adelante, y tengo que tener muy claro cuál es la población objetivo a la cual yo voy a desplegar este tipo de entrevistas. Por lo general, las entrevistas se utilizan a altos cargos, en cambio, los encargos medios y bajos se encuentran definidos en las encuestas. Ahora, ¿para qué realizar toda esta identificación de procesos? ¿Por qué y cómo funciona? Es sencillo. Ustedes más adelante van a encontrar el hecho de que cualquier disciplina, no importa la que sea, va inmersa en un proceso productivo o en un proceso de alguna organización. No importa el tipo de organización que sea. Si está en un sector como en el caso del SENA educativo o se encuentra en, una, en un sector, por ejemplo, de salud, ¿sí? O si se encuentra en un sector, no sé, de producción de vehículos, de computadoras, etcétera, ¿sí? Todas están inmersas en un proceso. Ahora, yo, como en este caso analista o desarrollador en algún momento, si me puedo llegar a enfocar a un perfil mucho más alto, tengo que tener en cuenta que el contacto humano es importante, de tal manera que la elaboración de métodos y metodologías definidas para la captura de información es importante. Para eso yo tengo que tener un conocimiento pleno de cómo se está desempeñando el proceso en el cual yo voy a empezar a tratar de sumergir una solución. Bien, esto siempre caracterizándose a nivel de datos. Este tipo de proyectos definidos de esta manera eh, invocan al hecho de que siempre y por obligatoriedad el analista tenga que tener una claridad específica de las herramientas y de las tareas definidas, además de los actores de cada uno de los procesos. Y simplemente yo lo que busco es utilizar diferentes herramientas para capturar esta información. Ahora, me dirán, pero profe, yo lo que vine aquí es a programar. No solamente, yo lo que vine aquí es a tratar de entender el contexto de por qué yo también debo programar y de, si yo estoy definido bajo una solución, pues qué solución voy a implementar. Les doy un pequeño ejemplo en el sector salud, todo lo que son los decretos de diseños de bases de datos van regidos bajo resoluciones. Bien, son los lineamientos generales sobre el tema de usos de bases de datos y de data en general definido para
¿Para qué? Para el tema de no solo leyes de protección de datos, sino lo que son la definición de transferencias, de datos, definición de responsables de cada proceso. Y yo como generador de una solución basada en software, tengo que tener muy bien claro este tipo. Bien, tipo de soluciones. Por ejemplo, voy a mostrar esta pequeña resolución. Acá hay un apartado muy interesante. Artículo 21, vigencia de las bases de datos. Las bases de datos en las que se registrarán datos personales tendrán una vigencia igual al tiempo en que se mantenga y utilice la información para finalidades descritas en esta política. Bien, ahora, esto es un pequeño apartado. ¿Para qué? Directamente para poderlo implementar en temas de salud, el tema de habeas data, por ejemplo. Entonces, hay ciertas organizaciones que tienen que ir regidas por este tipo de resoluciones. Estoy dándolo como un ejemplo muy general, porque hay otras que son mucho más específicas, ¿sí? Entonces, nos indica básicamente que cualquier tipo de solución basada en software tiene que obedecer a este tipo de consideraciones. Bien, quiero mostrarles otro ejemplo. Permítanme un segundo. Denme un segundo, por favor. Bueno, aquí no encontré una en específico. Hay una del sector de la salud. Denme un segundo, por favor. Por ejemplo, lo que son la definición de diferentes documentos, cómo se deben tratar. Permítame, aquí está. Acá hay un apartado. Entidades responsables de pago, ERP, listo. Mecanismos de riesgos de identificaciones, notas técnicas, modalidades de pago, notas técnicas, pagos prospectivos, prestadores de servicio de salud, PSS, listo. Los proveedores de tecnologías de salud, existen unos lineamientos definidos para ellos. ¿Listo? Lo que es la referencia y la contrarreferencia, directamente que son procesos de salud. Bien. Todo esto va a ir regido por el tema de salud como tal. Por ejemplo, voy a sistema de información salud en Colombia. Los sistemas de detección y recolección de información. O por ejemplo, en este caso, también encontramos como el tema de data definido en SysPro, por ejemplo. El tema del sistema de información también definido como ROAF o el Sistema Integrado de Información de Protección Social. ¿Listo? Todos estos son sistemas de salud definidos para ello. ¿Listo? Por ejemplo, el tema de mi vacuna, por ejemplo, el RUAF, Registro Único de Afiliados. ¿Listo? Toda esta información yo puedo consultar aquí datos de un ciudadano. Bien. Para poder realizar procesos de definición o procesos en particular. Entonces, ¿a qué voy?
Necesito recolectar la información de acuerdo al ambiente en el cual yo empiece a desplegar, o empiece no a desplegar, perdón, yo busque solucionar un inconveniente. Para eso, esta actividad o esta evidencia busca que usted como aprendiz o conjunto de aprendices identifique cuáles son los procesos organizacionales en los cuales va a ir definido el software, o en el futuro va a ir definido el software que va a construir. En ese caso, yo lo que solicito es que lo describan el funcionamiento, definan qué paso a paso se está siguiendo hasta llegar a una meta en particular o al resultado en definitiva del proceso. Eso es lo que se busca. Es una tarea realmente muy sencilla. Es una tarea bastante sencilla. Profe, disculpe, yo soy Ana Melissa. Digamos, las evidencias sobre la creación del software que usted menciona, me interesa a futuro, es relacionado con la parte del deporte. Entonces, en cuanto a esta evidencia, entendería yo que es como alguna proceso que hacemos con algún deportista o algo así, lo podría encaminar hacia esa parte. Si tomas como ejemplar algún deportista, o bueno, si tomarías como ejemplo los deportistas, o una familia de deportistas, o cómo lo vas a limitar. Bueno, pues es que, por ejemplo, nosotros tenemos que hacer una valoración inicial, ¿no? Que le llamamos el diagnóstico al deportista, en el cual pues se siguen o nosotros tenemos en cuenta algunos aspectos que son o lineamientos para esa evaluación. Ejemplo, un tamizaje o una valoración antropométrica que tiene unas características específicas y unos comandos, ¿no? Entonces, por ejemplo, a futuro, frente al software, es la parte de como de que nosotros hacemos manual de las fórmulas y todo eso, poder generar ese software para que genere pues todo el somatotipo y todo de acuerdo a las características o a la información o a los datos que yo ingrese. O sea que básicamente me estás hablando de pruebas de laboratorio. Más o menos. ¿Sí? Bueno. ¿Un tamizaje te alcancé a escuchar? Sí, pues, o sea, lo podría yo llamar un tamizaje, porque para nosotros es simplemente una valoración antropométrica. Bueno, entonces, ya te entiendo. Valoración antropométrica, listo. Entonces, básicamente tú lo que necesitas es un software que llegue a solucionar qué exactamente, qué apartado del proceso llevan de manera manual. Exacto, o sea, por ejemplo, yo tomo las medidas y tengo que irme al papel, hacer las fórmulas y decirle, vea, usted es un somatotipo de este tipo, ir a la somatocarta, poner todo eso, pero pues la idea es poder construir ese software de tal manera que todas las fórmulas matemáticas pues me lleven a un, ¿cómo le podría yo decir? A un informe Ajá, donde me diga las características de él en cuanto sí. a cómo llegó. Por ejemplo, el índice de masa corporal podría ser un indicativo. Eso estaría dentro de pues, o sea, esa es una medida aparte de la, de las medidas antropométricas, pero si digamos que cuenta dentro de, no sé, usted de pronto recuerda la ficha clínica del médico que tiene algunos datos allí, entonces algo así hacemos nosotros. Dentro de ellos está la valoración antropométrica, medidas básicas como índice de masa corporal, índice de cintura-cadera, y pues todos esos valores nos dan un perfil, digámoslo así, nos dan un perfil de esa persona. Eso es supremamente importante entrar en contexto sobre lo que mencionas, Melissa. Precisamente para eso está construido la identificación de procesos organizacionales, porque lo que tú mencionas hace parte del proceso como tal. Lo que yo busco aquí es que ustedes como aprendices definan cuál es el inicio y cuál es la finalización en donde el software se iría a estar inmerso. En este caso, tú tienes muy clara la idea porque lo que yo denoto es que estás inmersa desde el punto de vista misional de ese proceso, ¿sí?
O sea, no conoces solo, no, bueno, posiblemente conozcas datos generales, pero estás ahí inmersa en lo que se tiene que hacer en el día a día frente a ese proceso. Posiblemente me equivoque, pero así es lo que yo como lo alcanzo a percibir. No sé si estoy no sé si estoy mal, pero básicamente, como tú estás inmersa, o lo puedo dar por hecho ello, lo que se busca con esta actividad es que tú describas cómo se hace en este momento. Así, como tú me lo dices. Mira, es que llega el deportista, se le realizan las medidas de tal tipo, se implementa un formulario físico, este formulario físico lleva un campo donde se solicitan los datos personales del deportista como X campos. Aparte de ello, entonces se solicita o se realizan los procesos de medición específicos como X, Y o Z. Ahora, yo te entiendo, tú lo que buscas es generar un estándar y con base a ese estándar, entonces posteriormente generar una solución basada en software que me permita no solo registrarlo como tal, estas medidas que me comentas y un poco más, sino que básicamente que me sirva, va a servir realmente como medida y como registro para realizar un proceso de seguimiento al deportista de acuerdo a las actividades que él vaya realizando. O me equivoco, Ana? No, sí, o sea, tienes un poquito de idea de lo que yo pretendo, mi proyecto a futuro, porque pues obviamente una valoración de un deportista no solo es eso, sino valoración física en cuanto a pruebas y test físicos, ¿no? Entonces la idea es esa, que por ejemplo yo le dé imprimir a una hoja donde de acuerdo a todos esos valores que yo ingresé, me diga, mira, tú tienes una contextura de esta manera, una proforma de un resumen de esto, y para lo cual se sugiere que inicialmente tengas un entrenamiento relacionado con estas y estas capacidades que fueron las que más, digamos, bajitas te dieron, y que me pueda dar un perfil y que yo le pueda dar como un resumen de una vez ya estandarizado a la persona. Bueno, perfecto, Ana. Una última pregunta para tratar de entender el proceso. ¿Hay tipologías de deportistas? ¿O a todos se les practica lo mismo? No, nosotros, o sea, depende de la disciplina deportiva, nosotros aplicamos las pruebas tanto físicas como técnicas. Entonces, hay algunas pruebas que están, digamos, permitidas para deportistas de diferentes disciplinas, como hay algunas que solamente son para ese tipo de deportes. Pero no, Mm, a ver si de pronto me pongo en contexto. Un deportista de alto rendimiento, bueno, un deportista en general, que juegue fútbol y otro que juegue, no sé, baloncesto, un ejemplo. ujú, exacto. ¿A ambos se les hace las mismas mediciones? La mitad. La física, sí, por ejemplo, la variación antropométrica que tiene que ver con pliegues, perímetros y diámetros es la misma. Y lo hago con un estándar de medición ISA que es internacional, ¿cierto? Hasta ahí me da una parte del resumen o de esa valoración. De ahí yo tengo que pasar a hacerle una valoración física de acuerdo a las capacidades físicas. Entonces, al futbolista yo le hago, por ejemplo, en cuanto a resistencia, un test de resistencia anaeróbica en el cual, pues, el deportista, por ejemplo, va y viene en algunos trayectos, ¿cierto? Como eso es, eso es lo que va a hacer en el campo de juego. Y debo baloncesto, ya me voy hacia el tipo de deporte, entonces ya le aplico más uno de potencia, de saltabilidad, también una prueba de test anaeróbico. Y o sea, en cuanto a eso, las capacidades físicas, sí van para cada uno Van las variando. valoraciones. Pero en cuanto al cuerpo, a lo que es pliegues, perímetros y diámetros, es el mismo y con un estándar internacional Ah, que él perfecto, dice ya más. cómo se toma y, o sea, por ejemplo, en cuanto al manual de valoración antropométrica, me dice el pliegue se debe tomar de esta manera, a 2 centímetros, con tanto de grosor y tengo unos estándares para seguir.
Perfecto, ya te entiendo a qué vas. Listo, Ana, mira. Entonces, vamos a dividir esto en dos. Precisamente, tenemos primero que todo definir cuáles son las variables estándar que vas a medir independientemente del deportista y que practique, ¿sí? Lo que tú acabas de mencionar, hay un estándar internacional sobre ella, entonces ese es Ajá. un estándar general. De tal manera que en cuanto al sistema, bueno, no incluyamos todavía el sistema de información, pero en cuanto al proceso como general, tú debes mencionar eso, ¿sí? Que van a haber unas, así como lo estás describiendo, unas medidas específicas y tienes que mencionarlas. ¿Por qué? Porque básicamente dentro del mismo proceso, más en la siguiente evidencia, vas a tener que generar una condicional. Esa condicional nos indica de acuerdo a qué actividad o de acuerdo a qué especificidades que se va a ir remitiendo cada uno cada uno de los deportistas. Entonces, por eso es importante tener eso muy claro. Bien, o sea, ya te voy entendiendo. Y para eso, por lo que veo y como tú me estás comentando, mejor dicho, estás más que clara frente a ello. Tienes ya básicamente definido el proceso, pero tienes que sustentarlo. ¿A qué me refiero? Tú no puedes llegar a construir un software y decir, no, es que es porque yo me sé el proceso. Bueno, ¿y usted por qué se sabe el proceso? No, porque yo estoy inmersa en el proceso, o sea, básicamente yo soy un ejemplar de un actor, ¿listo? Incluido en el proceso, de tal manera que pues me lo conozco. Pero es que tú tienes una limitante frente a ello, ¿sí? Tú tienes una limitante en cuanto a conocimiento, me refiero no de lo que tú ya sabes en lo que te toca hacer todos los días frente a ello, presumo que sea así, sino que sobre los datos generales, ¿sí? Entonces es importante tener eso en cuenta. O sea, ¿yo para qué hago eso? Básicamente. Es como yo en este momento. Yo para qué estoy dándoles a ustedes una sesión. ¿Ustedes creen que esta sesión que se está en este momento grabando, ¿sí? Que se está generando, no la van a medir? Esta la van a medir. Recuerden que todo esto se va a medir. Y es importante, Ana Melissa, tener en cuenta que sí, el proceso necesita eso, pero también necesita un proceso de retroalimentación. Bien, entonces, ¿a qué voy? Con esto, que necesitamos no solo la generación de lo que tú mencionas, un documento como tal que sirva como soporte. O sea, yo registro las medidas estándar, luego clasifico el deportista de acuerdo a su especialidad, eh, propendo las pruebas en específico, tomo los datos en particular, los registro de acuerdo a esa clasificación. Entonces, yo voy a suponer, y que espero que sea así, el factor fundamental para que, aparte de las medidas estándar, se defina como tal diferentes tipologías de mediciones o de familias de mediciones, es el deporte que practican o hay algún otro factor. Sí, o sea, de acuerdo a la disciplina deportiva, por ejemplo, al final de esa toma antropométrica, me dice si con esos resultados el deportista si tiene éxito en ese deporte o mejor que se cambie, en pocas palabras. Ah, ok, listo, ya te entiendo. Listo, entonces ahí va la siguiente parte de lo que tú podrías implementar, porque podrías definir que de acuerdo, ¿quién define o sea, quién define que el Si deportista continúe o no? los datos, o sea, todo se basa en datos que tiene la Ajá. Organización Internacional ISAC, en el cual dice, mira, si el deportista está dentro de este rango, pues sí es posible que, de acuerdo a su fenotipo, tenga éxito en esta disciplina deportiva. De lo contrario, pues si el fenotipo da, por ejemplo, una persona muy gruesa, muy alta, muy ancha, dicen, no, pues hay que mandarles como para halterofilia. Ok, bueno, interesante, vea.
Yo no conocí ese tema, pero interesante. En ese caso dado, hay que construir, hay que tener en cuenta que lo que tú me acabas de mencionar, ¿cierto? De la Organización Mundial de la Salud, ¿cierto? ¿O escuché No, mal? no, es una organización internacional que se llama ISAC, o sea, la encargada Ah, solo de medidas antropométricas, ISAK. esta es una fuente de Y información. y ellos son los que establecen, precisamente porque como en el área del deporte es como en la medicina, o sea, cada uno tiene una teoría diferente. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Decir, no, mire, es que usted dice, fulanito dice que esa medida se toma de esta manera, el otro dice que no, que con 3 dedos, el otro 4 dedos, el otro 5 dedos, entonces dice, vamos a estandarizarla. Perfecto. Entonces, dice, listo, medida 1. ¿Cuál es la posición del antropometrista? ¿Cuál es la posición del sujeto? ¿Cuál es la posición del anotador? ¿Qué es lo que debe hacer el uno? ¿Qué es lo que debe hacer el otro? Para que la medida sea confiable. Perfecto, ya te entiendo, Annalise. Entonces, como hay una guía en específico, esa guía como tal, tanto de clasificación como inclusive la toma de las pruebas o la realización de las pruebas, porque por lo que me comentas es así, se convierte en una fuente de información más que primaria. ¿Listo? Entonces, tienes que mencionar las diferentes fuentes de información, ya me acabas de mencionar una. ¿Sí? Yo me imagino que ese especie de, voy a dar entre comillas, manual, porque no sé si lo está definido como manual, entonces debe tener un nombre. Y ese nombre tú lo debes mencionar allí y debes mencionar específicamente de quién proviene, en este caso de Isaac, ¿cierto? Ajá, sí, o sea, el manual es para medidores nivel 1. Entonces dice los Ujú. niveles nivel 1 deben medir, realizar 10 medidas de esta manera, nivel 2 de esta manera, nivel 3 de esta manera. Pero pues yo Y realmente solamente estoy en el nivel 1. en el uno, ok. Y Sí, porque es déjame que aclarar. adquirir el manual y el curso y toda esa capacitación cuesta muchísimo. Nomás el uno es 1,5 millones. Ok. La idea aquí es que lo menciones, porque el software se debe basar en eso. Es más, el software yo pensaría que de manera, bueno, con cierto grado de inteligencia, entraría a, a clasificar y a definir recomendaciones, ¿sí? El software, Ujú. de acuerdo a los datos, ya debe estar en la disposición de eso. O sea, él debe generar captura de información como tal de lo que debe realizar, en este caso, las medidas estándar, más las medidas definidas de acuerdo a la disciplina que practique el deportista. Segundo, regirse bajo el manual con respecto a entregar bueno, la persona encargada, no sé qué nombre lleva este actor realmente. O sea, en el caso tuyo sería el rol tuyo que estás en este momento desempeñando para esa labor, ¿sí? Y para la toma de las mediciones, generar una especie de gráfico, recomendaciones por cada una de estas. Y tercero, Ajá. generar bueno, tercero y cuarto. Tercero, generar una recomendación basada en estas medidas que ustedes van a empezar a ingresar. Ahora, la forma de ingresar estas medidas pueden hacerlo a través de diferentes tipos, no sé, un teclado, que sería casi que manual, a través de un sistema de medición en tiempo real, por ejemplo, no sé, eh, bueno, ahí sí estoy un poco ignorante en el tema, pero entonces sería, Pues desafortunadamente no hemos llegado a que yo tome, no hay un aparato, digamos, que al yo medir me pase la información directa ya, ¿no? En cuanto a valoración antropométrica. Entonces nos toca simplemente agarrar el aparatico, medir y nosotros hacer como la medición, ¿no? Incluso el protocolo nos dice que debemos medir 3 veces para sacar una media. ok, Pero y entonces toda esa información la debemos nosotros pasar a mano, incluso, o sea, hay un formato en físico que debemos llenar a lápiz. Entonces, ¿cuál es mi idea? O sea, como ya algo personal frente a mi campo laboral, y que ujú, quede el software donde yo meta la información y ya él se ujú. encargue de
todo, o sea, de hacer sus fórmulas, de todo, incluso yo haciendo las fórmulas a mano, tengo que ir con esos valores a una somatocarta y ubicarlo para dar el fenotipo. Mi idea cuál es, que ya el software, de acuerdo a esos números, me los Casi. ubique y me diga, está clasificado en este rango. Perfecto. Eso es lo que busca. Y por último, o sea, el software debería hacer eso. Y por último, resguardar esta información con el fin de que se genere un respaldo y una medición. Porque yo me imagino que este tipo de mediciones se generarán de manera, no sé, me imagino, supongo, periódica. Sí, nosotros las hacemos durante procesos, al inicio de un proceso, como mínimo deben pasar 3 meses, que nosotros decimos que es donde hay avances de un proceso, y de ahí puede ser cada 3 meses, 3 o 4 meses, hasta que finalice lo que se va a realizar el proceso a largo plazo con él, con In- el deportista. Igual con interesante. deportistas, con cualquier persona que quiera entrar a un gimnasio, con cualquier persona se debe tomar la valoración antropométrica como mínimo a los 3 meses. Al mes no tenemos avances en nada realmente. Entonces, sí, realmente es cada 3 meses la periodicidad, el control, llamémoslo como control. Bueno, perfecto. Y estos controles sería bueno que el software inclusive generaría, podría estar en la disposición de generar alertas sobre ello. Es decir, que antes de lo que se finalice los 3 meses, genere una alerta para poder citar a un deportista en particular para que puedan remitir ustedes una citación o que él automáticamente envíe como mínimo un correo electrónico para recordarle al deportista que se acerca su fecha de control y que pues me imagino que agendará algún tipo de cita o algo parecido. Ajá, exactamente. Incluso pues ahorita no lo había pensado, pero pues uno se va como muy a futuro, ¿no? De acuerdo a lo que acabas de hacer, uno puede hacer que ese software vaya anclado a una app donde el deportista esté pendiente, se le generen esas alertas y él tenga acceso como a ese informe final, ¿no? Y desde la app. O sea, yo lo puedo, de pronto que al futuro yo pueda generar como ese ensamble. Es parecido al software que hacen las mediciones de los relojes inteligentes, ¿sí? Ellos realizan un proceso de medición, bueno, depende del reloj, in situ de frecuencia cardíaca, uno le otorga es el peso, la edad, la altura, y qué más, bueno, creo que la ubicación también. Y él realiza las mediciones y en algunas ocasiones, dependiendo del reloj y del aplicativo, genera recomendaciones. Inclusive no le coloca ahí cuál es el deporte que practica. Pero en el caso de ustedes, pues ya lo hacen bajo una normatividad, de tal manera que pues ya habría un proceso centralizado para ello y una clasificación oficial frente a esto. Pero no, perfecto, ya me doy la idea. Y pues mis recomendaciones por este momento es identificar específicamente cómo funciona todo el proceso, que tú va en esta ¿qué? Evidencia, identifiques cómo va el proceso, lo describas muy bien y tengas que definir las fuentes de información como tal de donde estás tomando todas estas, de lo que necesita el proceso. Obviamente tú no vas a decir, no vas a mencionar el deportista o la persona Juan Pérez, ¿sí? Un ejemplo. Entonces, no, tú mencionas el deportista en general y de acuerdo a esa clasificación, cómo iría o cómo se comportaría el proceso. Eso es lo que se busca. Bien, entonces no sé si quedó aclarado la duda, Ana. Sí, ya, la verdad sí, porque estaba, no, o sea, no sabía frente a mí a ver cómo realmente hacerlo. Ahí pues ya creería yo que es como una especie de un informe de acuerdo a esas fuentes de información. Bueno, perfecto. Entonces, bueno, continuando. Vamos a mencionar aquí, tener en cuenta relaciones, actores responsables. Por ejemplo, en el caso dado de Ana, hay un rol en específico. Este rol debe mencionarse dentro de la descripción. ¿Cuáles son las relaciones entre cada una de las tareas definidas dentro de este proceso como tal? Lo que sí voy a ser muy certero, y eso va para todos los que están aquí presentes y bueno, todos los que se encuentran en el grupo como tal, es el hecho de que limiten, ¿sí? Yo sé que, como acaba de mencionar Ana, que yo de pronto me fui un poquito más hacia allá,
es el hecho de las alertas, el tema de recordatorios, etcétera. Tener en cuenta todo lo que es en particular lo que yo requiero, ¿sí? Y recuerden que ustedes están en un proceso de formación. Yo debo limitar mi proceso. Yo sé que se puede ir más allá, ¿sí? Pero hay algunos que son tan extensos que yo no voy a alcanzar el proceso de formación para ello. Entonces, tengan en cuenta que debemos ir en un equilibrio en particular. Ni muy extenso, tampoco tan corto como para que yo no genere ningún tipo de solución hacia futuro. ¿Bien? O de acuerdo a la formación que estamos llevando. ¿Bien? Ahora, por eso es tan importante esta sesión, ¿sí? Para que ustedes, por favor, me describan y entendamos muy bien qué es lo que nosotros queremos empezar a generar. Esos primeros pasos son supremamente importantes, ¿bien? Ahora, elementos a tener en cuenta, documentos, seguir las normas básicas de presentación, qué pena aquí, es por un copiar-pegar, introducción y nombramiento de elementos que intervienen en el software a construir, ¿listo? Lineamientos, bueno, un PDF o Word, extensión libre, bien. Y aquí encontramos que se remitan directamente a lo que yo les acabo de mencionar, bien. Vamos a seguir con las preguntas aquí en el chat. Veo que ya bajaron la mano, me imagino que ya pude, de alguna manera, dentro de lo que se estaba mencionando, algún compañero o compañera le quedó aclarada alguna duda. Gerardo, buenas noches. Las evidencias que son en el grupo debemos subir la misma todos sí, sí. Lo que no está muy claro, pero le entiendo la idea. Sí, Gerardo, cada uno entrega lo mismo. Mientras terminamos de conformar directamente, porque he tenido algunos inconvenientes con, no digo que con este grupo, pero con el tema de la conformación de los grupos, ¿sí? En la plataforma. Por ejemplo, pues la plataforma todavía está en proceso de desarrollo y se encuentra con diferentes situaciones, entonces esto retrasa un poco los procesos que se están llevando a cabo. Sin embargo, estoy tratando de acelerarlos dentro de lo que se nos está presentando y generar a ustedes, como la vez pasada, donde les pasé un listado directamente de los aprendices que pues tenían inconvenientes con las entregas por borrador, ¿listo? Entonces, por favor, tener en cuenta todos estos aspectos, ¿listo? Y también les recomiendo sacar evidencia de la entrega de las evidencias. Suena redundante, pero es importante. Bien, bueno, entonces, la respuesta, Gerardo, es sí, en definitiva. Vamos con Daniel Felipe Marín. Buenas noches, profesor. En esta sesión aún se podría compartir pantalla para que me pudiera corregir la infografía. Daniel, sí señor, con mucho gusto. Levante la mano para poderlo identificar rápidamente y otorgarle los permisos. Listo, Daniel. Primero lo convierto en asistente. Por favor, para las próximas ocasiones, procuren la conexión directamente con su correo electrónico institucional. Bien. Úsenlo, porque en algún momento cualquier tipo de requerimiento se les va a remitir a través de su correo electrónico institucional. Sí se les va a remitir por personal, pero cualquier tipo de respuesta es por el institucional desde el punto de vista administrativo. Listo, Daniel. Correcto, ya se encuentra como moderador, ya puede compartir pantalla. Lo espero. Listo, tranquilo, Daniel. Vamos a irnos alternando con el chat, pero entonces sí mm, le solicito que entonces comparta pantalla. Ah, bueno, ya. Uy, no alcanzo a ver mucho. Bueno, yo como primera medida, Daniel, lo que sí le va a corregir con la infografía es el color, porque desde aquí es un poquito complejo de ver.
Si puede cambiar ese aspecto, muy bien. Bueno, aquí encontramos un tema del concepto de lo que es teoría general de sistemas, el concepto de sistemas, los orígenes del señor Ludwig von Bertalanffy en el 40, perfecto. Insumos, input de entrada y output de salida, interrelación e interdependencia, perfecto. Listo, pues realmente la infografía es la evidencia más sencilla, considero yo, porque es básicamente tratar de tomar los aspectos que ustedes puedan leer un poco más a profundidad sobre la teoría general de sistemas y con base a ella generan un resumen. La diferencia es que ustedes van a trasladar ese pequeño resumen a un ambiente gráfico, ¿sí? O a una pieza gráfica. Pero no, está perfecto. Sí, ya inclusive por ahí algunos, esta mañana estuve revisando y califiqué algunos sobre el tema de la infografía. Pero está perfecto, está correcto. Sí, cumple con el requerimiento, cumple con lo definido bajo la guía. Bien, Daniel. No sé si tiene alguna otra pregunta, Daniel. Listo, Daniel. Muchísimas gracias por su participación. Bien, ¿algún otro compañero o compañera que desee realizar su intervención? ¿Ninguno? Bueno, entonces voy a compartir pantalla con el fin de recalcar ciertos aspectos sobre este proceso. ¿Listo? Bueno, vamos con el tema de bueno, sobre estas evidencias, perdón. Vamos con el tema de identificación de procesos organizacionales. Espero que quede claro. Es básicamente una descripción de lo que ustedes van a tomar como proceso, ya sea que ustedes estén inmersos dentro de ello o pues sí he notado que algunos dicen, no, profe, lo que pasa es que yo quiero implementar esto porque yo vi un proceso por allá. Vi un proceso por allá que está descrito de esta manera, o está definido de esta manera. Bueno, pues realmente eso ya lo definen ustedes como tal, pero lo que sí les pido es que sean responsables sobre lo que van a describir. ¿Listo? Sean responsables sobre lo que van a describir como grupo. Bien. Continuamos con la siguiente evidencia. Mapa de procesos del software a construir. Aquí en el mapa de procesos, yo lo que les propuse básicamente es utilizar los diagramas de flujos de datos, que es una de las herramientas que sirven para poder empezar a definir cómo fluctúa o cuáles son los paso a paso de lo que ustedes ya describieron en la evidencia anterior. ¿Listo? Empezar a definirlo de manera gráfica a través de un mapa de procesos utilizando el diagrama de flujo de datos. ¿Listo? Es importante tener en cuenta las diferentes figuras que se explicaron en las sesiones pasadas donde ustedes van a tenerlos en cuenta. Yo quiero tener en cuenta una gráfica porque un aprendiz realmente de manera muy acomodada mencionó que tenía una duda el día creo que fue ayer o antier y me pareció interesante aclarar un punto como tal. ¿Y cuál es? Más adelante vamos a empezar a definir algo muy particular, que son lo que se llaman las estructuras de datos. Más adelante, listo, mucho más adelante. ¿En qué intervienen las estructuras de datos? Las estructuras de datos son aquellas que nos van a servir para clasificar, para tratar de encaminar los datos de acuerdo a una restricción. ¿Listo? O de acuerdo a la definición de algún elemento o de alguna condición. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el caso que mencionaba Ana, en particular, es la clasificación. Sí, por ejemplo,
de acuerdo a los datos suministrados al sistema, él entra a verificar si su índice de masa corporal es de tanto, o si, no sé, por ejemplo, el tema de medición de la cintura, de los hombros, de la altura como tal del deportista. Entonces hay diferentes variables. Estas variables tienen que ser evaluadas, tienen que ser confrontadas de acuerdo a una serie de datos como tal. Sí, mide más de cierta altura o menos de cierta altura, o tiene un índice de masa corporal de X valor, ¿sí? Estas variables tienen que ir siendo poco a poco evaluadas, ¿sí? Y para eso yo utilizo lo que se denomina una estructura de datos llamada condicional. Bien, esta estructura de datos hay diferentes, bueno, básicamente hay dos, ¿sí? Hay dos. Lo que se denomina una condicional sencilla, ¿listo? Una anidada, bien, como tal, que hace parte de una extensión de las sencillas, y existe otra que básicamente es de acuerdo a una serie de valores que vaya tomando de manera constante. Bien, esta la voy a mostrar porque me pareció muy interesante que un compañero pues dijo, oye, profe, pero es que si yo tengo este tipo de situaciones, ¿listo? ¿Yo qué voy a hacer con ello? ¿Cierto? ¿Yo qué puedo hacer con este tipo de, de multiplicidad de condiciones? Hay diferentes soluciones, pero una de ellas es esta. Bien, utilizar un valor o expresión, ¿listo? Y definirla por casos. Bien, definirla por casos. Por ejemplo, si vamos a aplicarlo con un ciudadano colombiano. Un ciudadano colombiano puede ser carpintero, puede ser estudiante, puede ser enfermero, puede ser, no sé, conductor, ¿listo? De acuerdo a cada uno de ellos se sigue una serie de instrucciones, ¿listo? Pero yo voy a evaluar siempre, simplemente su, no sé, su cargo, podríamos decirlo de esa manera, ¿sí? Si cargo es igual a conductor, entonces, ¿cuáles son las instrucciones que debe seguir algún tipo de software, o en este caso el proceso, ¿sí? O por ejemplo, en el caso de Ana, si el deportista presenta, o si el índice de masa corporal es un valor en específico, pues yo lo coloco o aquí, ¿sí? O si el deportista, o cuál es la disciplina, ¿cuál es la disciplina? Baloncesto. Bueno, baloncesto, entonces existen estas medidas. Para fútbol existen estas medidas. Para, eh, bueno, patinaje existen ciclismo, otras medidas. ¿Listo? Aparte de las medidas estándar. Entonces, es una opción que yo como tal les presento aquí, y observen el tema de la simbología, para que ustedes puedan utilizar diferentes opciones. No todas deben desembocar al final a lo mismo, esto es simplemente un ejemplo, ¿sí? Es simplemente un ejemplo. Recuerden que este rectángulo invoca o básicamente hace alusión a lo que son una tarea o un proceso en particular. Esto es el resultado de implementar algún tipo de condición o la evaluación de algún tipo de variable. ¿Listo? Por ejemplo, un tipo de variable muy clara es los carros, tipos de carros. No, pues si yo sé que es un camión, pues requiere una mayor cantidad de, bueno, unas llantas más grandes, por ejemplo, si yo tuviera un local de tema de venta o de llantas. Entonces, de acuerdo a la clasificación en específico, entonces yo genero una solución. La gran diferencia es que el ser humano esto lo hace de una manera fácil y sencilla, muy adaptable, ¿sí? No es capaz de evaluar tantas variables al mismo tiempo, pero esto en caso dado, sí es capaz de adaptarse a una gran cantidad de opciones, no de variables, a analizarlas en el mismo tiempo, sino de opciones definidas. Ah, no, es que llegó al montallantas, por ejemplo. Llegó un camión, yo no voy a colocarle una llanta de un tamaño mucho menor a la que requiere, y tampoco la voy a colocar a un automóvil sedán o a una camioneta una medida distinta. Es un ejemplo. Bien, entonces
De acuerdo a eso, yo puedo ir evaluando. Quiero comentar eso en particular para cuando lleguen a implementar directamente bajo la guía de aprendizaje el mapa de procesos de software a construir. Bien, hay que tener en cuenta que es el mapa de procesos de software a construir, o sea, el software en qué proceso va a ir inmerso. No van a describir por ahora el software, van a describir el proceso como tal que, bueno, a través de un elemento gráfico que ya se hizo una identificación de procesos organizacionales. ¿Listo? Eso es lo que se busca. Bien, identificar procesos organizacionales y generar un mapa de procesos del software. Bien. Bueno, pueden utilizar herramientas TIC como tal, herramientas las que ustedes deseen como tal, diferentes, que les ayuden frente a ello. Yo les comenté sobre Lucidchart, que es una de las herramientas más, que me parecen mucho más sencillas para implementar. Inclusive creo que esta ya integra algo de inteligencia artificial. Bien, Daniel, veo su mano levantada. ¿Tiene alguna otra duda? Miremos al chat. Bueno, me dice que por ahora no. Bien. La siguiente actividad, permítanme a ver, que aquí ya nos vamos para otra. Oh, me sacó. Ah, no, son esas tres. Entonces, básicamente son la infografía sobre la teoría general de sistemas, identificación de procesos organizacionales y el mapa de procesos de software a construir. Bien. Tranquilo, Daniel, no se preocupe. Bien, señores aprendices, ¿alguna otra pregunta, duda, aclaración o comentario? Si alguno quiere proyectar algún tipo de solución, algún tipo de definición sobre su proceso, recuerden que tienen tiempo hasta antes del 23. El 23 yo voy a generar también el 23 no, perdón, tenemos el 17, que sería la siguiente sesión, el lunes 17 a la misma hora. Yo les estoy enviando los recordatorios. Ah, bueno, cabe aclarar, esta vez yo a ustedes les envié un recordatorio con el enlace a raíz de que el día de ayer Sayuna empezó a presentar inconvenientes. Entonces yo traté de facilitar el tema de acceso a esto. ¿Listo? Entonces, el lunes 17 tenemos sesión, el jueves 20 como tal, y ya son las últimas sesiones porque finaliza el domingo 23. Ya arrancaremos con las siguientes evidencias de la etapa de análisis de acuerdo al cronograma suministrado. Bien. Si no hay más preguntas, dudas, aclaraciones o comentarios, bien, les recuerdo, por favor, recuerden revisar el video de cómo realizar las entregas. Verifiquen el tema de las entregas, por favor. Verifiquen el tema de las entregas que no queden como borrador. Bien, porque yo lo que hago es descargar directamente de Desayuna el seguimiento de todas las actividades y voy evaluando quiénes van entregando, quiénes no, de acuerdo a quienes han estado aprobando o no. ¿Listo? Entonces les encargo esa labor. Bueno, si no más dudas, comentarios, voy a dar por esta noche, voy a dejar la sesión hasta ahí, esta noche. Y les encargo las recomendaciones, por favor. Estoy pendiente, recuerden los horarios de atención para cualquier tipo de duda o comentario. Muchísimas gracias por la atención. Que pasen muy buena noche. Igualmente. Claro, igualmente, muchas gracias. Hasta luego, feliz noche. Hasta luego. Gracias, profe. Feliz noche.